Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la primera carta de Pedro, y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 1 el párrafo número 12. La escritura nos dice así: Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que sólo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Al anunciar lo que sería en un tiempo futuro, aquellos hombres usados por Dios dijeron cosas como estas: en aquellos días llegará el día, o como en el Apocalipsis que Juan señala, dando testimonio de estas cosas por suceder. Como afirma Pedro, Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros. Y bueno, podríamos preguntarnos, ¿nosotros quiénes? Pedro está hablando de él y los discípulos que siguieron a Jesús y recibieron la encomienda de ir a predicar el Evangelio del reino hasta lo último de la tierra. El principio es muy sencillo. En el ámbito deportivo se conoce como carrera de relevos. Uno es el que sale de la meta y cada determinada distancia pasa la estafeta al que ya le espera para continuar el recorrido, y así sucesivamente hasta llegar a la meta. Así, en cuanto al mensaje de salvación, aquellos siervos del Dios vivo lo anunciaron para tiempos venideros, a veces 1000 años después, o 700, como en el caso de Isaías, y desde la consumación del plan de rescate de Dios en Cristo hacia nuestro tiempo, y que sólo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio. Y aquí podemos también preguntar, ¿ustedes quiénes? Pedro se dirige a través de esta primera carta a los creyentes judíos, a los elegidos, que como ya vimos son aquellos que decidieron creer al Evangelio de Cristo, y desde esos tiempos, hace 2000 años, hasta nuestros días, seguimos siendo ustedes, ahora, incluidos todos los creyentes, los hijos e hijas de Dios, que seguimos su palabra y vivimos por ella, aunque no tengamos origen judío, pero que fuimos injertados en el buen olivo u olivo original, como hijos de la promesa, de acuerdo a lo que escribió Pablo a los creyentes asentados en Roma en el capítulo 11. Y de este capítulo podemos considerar lo escrito en los versos 17 y 18. Si alguna de las ramas fueron cortadas, dice sí, algunas de las ramas fueron cortadas, y tú, que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta a la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. De modo que la secuencia, de acuerdo a lo escrito en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versos 1 y 2, ha sido así. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Y Cristo habló a sus discípulos, y ellos a quienes nos han instruido en el Evangelio de Cristo, para que lleguemos a ser parte de la iglesia de los discípulos que hoy en día traemos la estafeta de la predicación del Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Tanto aquellos profetas de la antigüedad como el mismo Señor Jesucristo y sus discípulos, y aquellos que nos han instruido en la palabra, no lo han hecho por ellos mismos, sino por el Espíritu de Dios que ha habitado en aquellos hombres y mujeres de Dios que le han servido en la predicación de las buenas nuevas, de la salvación que es por la fe en Jesucristo. De aquellos dice Pedro en el verso 11 de este capítulo que eran guiados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, y así aquellos que nos han predicado la palabra lo han sido. Ahora nos corresponde a nosotros, en estos tiempos tan peligrosos, como lo señaló Pablo a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 3, verso 1, llevar la palabra por todo el mundo, comenzando por nuestro círculo social y familiar más cercano. Dicho sea de paso, tu familia sabe
que eres cristiano, que eres cristiana. Que ellos lo sepan nos compromete a ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Es una buena manera de poner a prueba nuestra fe. Y así damos oportunidad de que ellos, ellas, también conozcan al Señor. Recordemos que el Espíritu del Señor está en nosotros. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Poco se dice de los ángeles hoy en día, de no ser quienes los invocan de manera totalmente equivocada. Por lo general, los creyentes dejamos de lado la maravillosa oportunidad de saber que existen y están para ayudarnos en todo momento, aunque no somos nosotros a quienes obedecen, sino al Señor. Pero Pedro, al hacer mención de ellos, nos permite saber que no hay ninguna discrepancia entre su existencia y el señorío de Jesucristo, dado que en el Evangelio son presentados con toda dignidad ejerciendo las tareas que les han sido asignadas. Bien, pues de quien Pedro dice que estarían felices de poder intervenir en esta tarea que nos ha sido encomendada a nosotros, la Iglesia del Señor. Como cuando vemos un deporte o concurso desde las gradas y nos dan ganas de intervenir para ayudar de alguna manera. Así dice Pedro que los ángeles están observando como queriendo intervenir. De modo que ante tal nube de testigos, aprovechemos nuestra oportunidad de servir al propósito eterno de Dios. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.